El video muestra el desarrollo en VestaCore de cómo crear una aplicación, componentes con sus propiedades y cómo realizar entradas. Una aplicación representa un sistema que contiene un conjunto de componentes que almacenan la configuración de las entradas. Un componente representa una plantilla basada en propiedades que utiliza una entrada de datos de configuración para el almacenamiento de valores. Una entrada son los datos ingresados a los componentes que representan las configuraciones. Una vez que se realizaron las acciones básicas en la aplicación y no se ha creado ningún elemento de trabajo, muestra la pantalla de bienvenida preguntando cómo iniciar. Se puede iniciar creando una aplicación o un componente, o bien desde el menú File. El primer paso es crear una aplicación. Se da clic en el botón más y habilita un registro para agregar el nombre de la aplicación. Se escribe y se da Enter para almacenarlo. Regresando a la pantalla principal, ya no se observa el acceso directo de la aplicación. Se accede al menú File en Aplicación y se valida que se encuentra creada. Regresando a la pantalla principal, se da clic en Componentes y por medio del botón más se crea un nuevo componente. Se escribe su nombre y se da Enter para guardarlo. Para poder crear sus propiedades, se da clic derecho en la opción Ver propiedades. Accedemos y definimos sus elementos. Con el botón más agregamos una propiedad. Se elige el tipo de dato, se escribe su nombre y se da Enter para guardarlo. Se agrega una propiedad, se elige el tipo de dato, se escribe su nombre y se da Enter. Se pueden agregar todas las propiedades que sean requeridas y también se pueden eliminar por medio del botón menos. Si es necesario, se pueden reordenar con los botones disponibles de hacia arriba y hacia abajo. Una vez que se introdujo la información, se valida si la propiedad será un dato protegido o una llave. Y una vez definidas las propiedades, regresamos a la pantalla principal de Entries y muestra la ventana inactiva con el mensaje de que no se ha definido la aplicación. Accedemos al menú Usuarios en Perfiles, se ingresa al perfil Admin y una vez dentro localizamos la aplicación creada para seleccionarla. Se validan las opciones que se necesiten y se seleccionan los ambientes que se utilizarán. Se guarda la información y regresamos a la ventana de Entries. Y ahora muestra la ventana habilitada con el nombre de la aplicación. Se procederá a crear un componente. Damos clic en el botón más, escribimos su nombre y damos Enter. Accedemos a sus propiedades, se da clic en el botón más, se elige el tipo de dato, se escribe el nombre y se da Enter. Se crea una propiedad más con el mismo procedimiento. Eligiendo el tipo de datos, se escribe su nombre y Enter. Se definirá una propiedad del tipo bin. Este tipo de datos se usará cuando se requiera hacer referencia hacia otro componente para usar sus propiedades. Se elige el tipo de dato bin y en el nombre mostrará la lista de los componentes. Se elige uno y al elegirlo muestra el campo diferente a los demás, en color azul y resaltado. Regresando a la ventana de Entries, se da clic en el botón más para crear la primera entrada. Se selecciona el componente donde se creará la entrada. Se da clic en OK y en la ventana muestra el nombre de la aplicación. Se puede seleccionar el ambiente sobre el cual trabajar, sin embargo se deja así. Y se llenan los datos solicitados. Se tiene el campo tipo bin, no se puede utilizar en este momento. Se guardan los datos y mostrará sobre la ventana la primera entrada creada, mostrando el ambiente sobre el cual se realizó el componente y los datos de la entrada. Si se quiere ingresar información en el tipo bin, tampoco lo permitirá, lo muestra inactivo. Damos clic derecho sobre la entrada y muestra algunas acciones inactivas. Se debe adquirir el control para activarlas. Se elige la opción Query Control y con esto tenemos el control sobre la entrada. Damos clic derecho y ahora muestra todas las opciones habilitadas. Accedemos al elemento tipo bin y muestra la ventana habilitada. Ya se puede crear la entrada que hace referencia hacia otro componente.
En la ventana mostrada se llenan los datos del componente al que se hace referencia. Se ingresa el nombre, la URL, el usuario y su contraseña que fue creada como dato protegido. Una vez ingresada la información, se guarda y muestra en la ventana la entrada creada bajo el ambiente que se realizó. Cerramos la ventana y regresamos a la pantalla principal y se observa el tipo de dato bin en color rojo, que indica que ya contiene información, que será referido como hijo del componente. Se puede ver la información accediendo al icono que abrirá la ventana o bien en la parte inferior de la entrada muestra sus datos. Se creará una nueva entrada. Se elige el componente, se da clic en OK y se llenan los datos correspondientes. En la ventana se muestra nuevamente el nombre de la aplicación, el ambiente y se llenan los datos del nombre, la URL, el usuario y la contraseña. Una vez que validamos toda la información, se guardan los datos y ahora tenemos creadas dos entradas en la aplicación de dos componentes diferentes.